Alabado sea Jesucristo, chicos de tercero. Entonces, en el día de hoy, ya en unos encuentros virtuales, estaremos pues hablando sobre cómo vamos a dar las clases de ciencias sociales, porque recordemos que se vienen tres materias, que es historia, democracia y geografía. Entonces, estas materias conforman todo el área de ciencias sociales y las vamos a ir alternando. Un día vemos historia, otro día vemos geografía y vemos democracia y así sucesivamente para que no sea menos complejo de entender. ¿Sí? Entonces en el día de hoy vamos a hablar sobre la historia. ¿Qué es la historia? Muchos se han preguntado para qué servirá la historia, pero porque a mí me enseñan historia sabiendo que yo no sé qué es la historia. Bueno, ustedes que vienen de un grado segundo de ver ciencias sociales, qué es el paisaje rural, qué es el paisaje cultural, qué son los paisajes, cuál es la zona urbana, cuál es la zona rural. Ahorita vamos a ver lo que es la historia, cómo se crearon todas esas zonas rurales, todas esas zonas urbanas en nuestra historia y en nuestros antepasados. Recordemos que, o no sé si vieron esto en grado segundo, que es el, el nomadismo y el sedentarismo, que fueron los primeros hombres y mujeres que existieron en nuestro planeta, aunque nosotros tenemos una historia que es la verdadera, que es la historia de Dios, que es la creación del mundo de Adán y Eva, pero dentro de la historia cabe recalcar estos nomadistas, estos sedentaristas que fueron los que construyeron toda la civilización que ahorita conocemos como el mundo, ¿sí? Como los continentes, como las islas, los océanos, entonces eso va relacionado con todo, con la historia también. Aunque es geografía, lo que vamos a ver sobre océanos, sobre continentes, es geografía, pero viene ligado a esa parte. Entonces vamos a ver sobre prácticamente qué es la historia, por qué nació la historia. La historia prácticamente nació en la necesidad de estudiar el pasado de la humanidad. ¿Cómo llegamos a este mundo? Por ejemplo, ustedes tienen su historia. Por ejemplo, un ejemplo, yo puedo decir que tengo mi propia historia. Nací en el año 95, el 11 de marzo a las 3 de la tarde, un sábado, ¿sí? Entonces voy contando, el nombre de mi mamá es tal, el nombre de mi papá es tal, el nombre de mis tíos tal. Entonces es algo que voy contando porque es algo mío y es una historia que estoy contando. O por ejemplo, cuando nosotros contamos anécdotas a los compañeritos, ay, mira que fui a la finca y fui a piscina y eso es un recordatorio del pasado, ¿sí? Es algo que estamos viendo desde el pasado. Entonces, por eso es algo del pasado que vamos a contar. Y por eso el hombre vio la necesidad de estudiar a la humanidad en el pasado. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir el periódico histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Por ejemplo, acá está muy ligado al español, a la lengua castellana, porque se basa mucho en la escritura, perdón. Por ejemplo, ¿de dónde viene el idioma inglés? ¿Por qué viene el idioma inglés? ¿Por qué hablan esta lengua? ¿Por qué hablan esta otra lengua? ¿Por qué allá hablan portugués? Entonces, eso nos ayuda a conocer el pasado. Por ejemplo, en la historia podemos recalcar el romanticismo, eso es parte de la lengua castellana, podemos resaltar el narcisismo, que es otra parte de la historia del mundo, podemos resaltar la Revolución Francesa, la independencia de Colombia. Entonces, así vamos ligando todos los hechos del pasado, ¿sí? Entonces, por eso que dice que la historia es muy importante porque estudia varias formas, perdón, estudia hechos trascendentes de la vida de la humanidad. Pueden ser sincrónica o pueden ser diacrónica. La sincrónica es de la misma época. Por ejemplo, estamos contando algo del siglo XXI, es de la misma época. Por ejemplo, podemos estar contando que, por ejemplo, acá en el siglo XXI pasó que, pues lo de la pandemia, ¿cierto? Y que por allá en el siglo XXII o XXIII o XXIV hay otra nueva pandemia. Entonces, ahí podemos relacionar, pero continuó la pandemia del siglo XXI con la pandemia del siglo XXII o XXV. Entonces, ahí estamos relacionando y estamos como contando esa parte de la historia, ¿cierto? Y por eso se llama sincrónica. Recuerde que sincrónica es de la misma época y diacrónica de épocas diferentes. Analizando los hechos anteriores que pueden ser causas o posteriores que sean consecuencia de un hecho o algo concerniente a la propia especie. ¿Cierto? Por eso es importante aclarar que pese a que ciertos conceptos que se encuentran implicados en la historia son absolutamente diferentes a ella y no deben confundirse entre ellos. ¿Sí?
Por ejemplo, existen dos formas de estudiar la historia, la historiografía y la historiología. ¿Qué es la historiografía? Que abarca los procedimientos y las técnicas que permiten realizar una descripción de un hecho o algo sucedido. Por ejemplo, ¿en qué nos basamos nosotros para conocer la historia? En Internet, en Google, en toda esa parte, y también podemos hacer que la historia pueda ser basada en los libros que hay en la biblioteca. ¿Pero dónde sacaron ellos? Ellos investigaron, utilizaron herramientas de investigación para poder llegar a esa historia. Y la historiología es por ejemplo esa parte de la destinada a explicar cómo sucedieron los acontecimientos históricos. Es como explica el historiador la parte de todos esos sucesos históricos que han pasado. ¿Listo? Espero pues que haya quedado muy claro. Igualmente mañana en el encuentro de sociales vamos a estar explicando más sobre esta parte. ¿Listo? Espero que haya quedado muy claro.